Bien, hermanos, y vamos a continuar. ¿Recuerdan con qué tema estamos hablando? Las 7 trompetas de Dios. A ver, ¿por qué son 7? Porque simbolizan lo completo, la perfección. Es decir, no habrá nadie que diga: yo no lo oí, yo no supe, a mí no se me dijo. Son trompetas porque las trompetas significan llamado al arrepentimiento. Y Dios llama al arrepentimiento de una y otra forma. Y lo hace una y mil veces. Y eso es lo que hemos estado viendo en esta serie de charlas tituladas Las 7 trompetas de Dios. Así que vamos a continuar en esta ocasión. El tema que quiero darle a la exposición de hoy, igual que a las 2 anteriores, es el Evangelio de Dios en medio de las trompetas. Eso es lo que hemos estado viendo en el capítulo 10 y en todo el capítulo 11. Como ustedes recuerdan, la 6ª trompeta podía haberse terminado al final del capítulo 9 y haber seguido la 7ª, pero no termina ahí la 6ª trompeta, sino que sigue una especie de paréntesis en el capítulo 10 y en el capítulo 11, y ese paréntesis, ¿de qué nos habla? Del Evangelio de Dios, de diferentes perspectivas del Evangelio de Dios. O sea, durante todo el tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Así que, digamos que el tema de hoy es el Evangelio de Dios en medio de las trompetas, parte 3. Este es el tema de hoy entonces. En realidad, prefiero llamar a las últimas 2 exposiciones también, como les dije, con este mismo nombre. Es que no somos perfectos. Como dijo este gran escritor Jorge Luis Borges, no hay una versión definitiva, hay una que nos resignamos publicar. Pero cuánto más con la palabra de Dios, siempre estamos encontrando cosas nuevas. Entonces, este tema lo iniciamos, como ya lo dije, 2 charlas antes que esta, en el capítulo 10, desde el versículo 1, y va hasta el capítulo 11, versículo 13. De manera que esta es la 3ª exposición sobre el mismo tema. Recuerden que es el librito abierto que tenía en su mano ese ángel fuerte, gigante, que puso un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. ¿Pueden ver la imagen? Un ángel gigantesco, fuerte, dice el Apocalipsis, y puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Tenía que ser un gigante. Y este tenía en la mano un librito. Y aquí tomen atenta nota, por favor. Todo lo que dice el capítulo 10 y el capítulo 11, incluido lo que vamos a decir hoy, hasta el verso 13 de este capítulo 11, se refiere al Evangelio de Dios proclamado en medio de las 7 trompetas. O sea, desde cuando Jesús viene a la tierra hasta cuando Jesús vuelva por segunda vez. Esta es una aclaración, hermanos, que he tratado de hacer para que me lleven el hilo y no suceda que de pronto se me pierdan. Porque claro, hace rato estamos hablando de la 6ª trompeta y nada que salimos de ahí. Bueno, ya con esta creo que es como la 4ª charla sobre la 6ª trompeta, perdón. Y voy a hacer una aclaración que es importante tenerla en cuenta también.
tanto si estudiamos los 7 sellos, las 7 copas o las 7 trompetas, la aclaración es la siguiente: algunos de los sucesos de estas 7 trompetas ocurren durante todo el tiempo de la época evangélica, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Por ejemplo, los 2 testigos y su testimonio, que es el tema del que estamos hablando. Los 2 testigos y su testimonio. No sé si me hice entender, hermanos. O sea, lo que traté de decir es que algunas de los temas que nos traen las trompetas no son necesariamente cronológicos, sino que ocurren durante todo el tiempo de las 7 trompetas. No importa si están mencionados en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, por ejemplo, de guerras, de hambres, de pestes. Siempre han habido guerras, hambres, pestes, y el evangelio también siempre se predicó desde la primera venida de Cristo y se predicará hasta la segunda venida de Cristo. Esas cosas, por ejemplo, son permanentes, o sea, no son estrictamente de una trompeta, de la primera trompeta o de la segunda, igual en los sellos, igual en las copas. De hecho, les quiero hacer una aclaración. Los sellos son los eventos desde una perspectiva diferente, son la misma época de las trompetas, y es la misma época de las copas, y es la misma época de las 7 iglesias, y es la misma época del capítulo 12, 13 y 14. Bueno, solo que se repite varias veces. Bien, son aclaraciones que era importante hacer. Las trompetas simplemente son, como ya dijimos, llamados al arrepentimiento. Recordemos que son 7 porque el llamado de Dios es completo, es perfecto, lo cual significa que el mundo entero y cada persona que rechazó el evangelio de Cristo quedará sin excusa. Nadie podrá decir, es que a mí no me avisaron, pues Dios hizo todo lo posible por llamar su atención de una y mil formas diferentes a través de estas 7 trompetas. Las hizo sonar de una y mil formas. En la charla anterior nos introducimos en el tema de los 2 testigos y estuvimos tratando de ver a la luz del contexto de la misma palabra de Dios a qué se referían estos 2 testigos. Y no resulta muchas veces tan fácil comprender muchos de los hechos de Dios y las manifestaciones de Dios. Sin embargo, estuvimos tratando de comprender que estos 2 testigos eran la iglesia de Cristo, que es la que alumbra en medio de la oscuridad. La iglesia de Cristo es el candelero, o es los 7 candeleros mencionados al principio del libro del Apocalipsis en las 7 iglesias. No sé si recuerdan eso. El mismo Señor le dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces no nos debe quedar duda de ello. Bien, avanzamos la vez pasada hasta el verso 4 del capítulo 11 de este libro del Apocalipsis, donde leemos que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. De esto nos habla Zacarías en el capítulo 4, la vez pasada lo estuvimos viendo. Bueno, eso fue más o menos lo que estuvimos explicando en la charla pasada. Ahora continuamos con estos 2 testigos en el verso 5, pero vamos a leer desde el versículo 4, capítulo 11, versículo 4. Dice así: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hermanos, por favor, yo quiero que no se me van a perder. No quiero confundirlos.
Estamos hablando de las 7 trompetas y ahora estamos hablando de la trompeta número 6. Y dentro de la trompeta número 6 se nos explica todo lo que hemos tratado de ver en los capítulos 10 y 11. Y estamos en este momento viendo el tema de unos testigos. ¿Qué son esos testigos? Entonces, la vez pasada tratamos de aclarar que esos testigos se referían a la iglesia que lleva el mensaje de Cristo por el mundo. Ahora, acuérdense que alguna vez el Señor mandó a predicar de 2 en 2, 2 testigos. Bien, entonces, posiblemente la figura la toma el Señor para hablarle a Juan de esa misma figura que el mismo Señor Jesucristo había tomado. Vamos a continuar en el versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, es decir, a estos 2 testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Bueno, vamos a tratar de entender estos versículos. Esto que estamos leyendo aquí, que leímos, que si alguno quiere hacerle daño, ¿verdad? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Bien, ¿cómo así? Que de la iglesia sale fuego si alguien quiere dañar la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, vamos un momento a Jeremías, el capítulo 5 y los versículos 12. Ahí tenemos algo que nos va a ayudar a entender esto que estamos leyendo aquí. Dice Jeremías, por mandato de Dios, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ellos dijeron eso. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. ¿Por qué? Por fuego. Fuego de Dios, fuego que quema. Ahora, en Mateo capítulo 18, versículo 18, también leemos una afirmación de nuestro Señor muy importante. ¿Qué leemos aquí? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, la iglesia que lleva el evangelio, la verdad en su boca, ¿tiene poder? Sí, tiene poder. Es mejor que no se levanten contra ella, porque va a salir fuego. Pueda que aparentemente no, pueda que inmediatamente no veamos nada. Recordemos que los cristianos a quienes Juan les escribió el Apocalipsis estaban siendo perseguidos y aparentemente no pasaba nada. El mal los vencía, ellos perdían sus propiedades, sus familias, tenían que andar huyendo. ¿Y será que se habían equivocado? ¿Será que se habían equivocado de camino al creer en Cristo? Y se estaban llenando de inquietudes y de dudas. Y entonces el Señor les revela el Apocalipsis a Juan para decirles, no se desanimen. Ustedes son más que vencedores por medio de aquel que los amó. No se desanimen. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Ustedes no se desanimen, yo estoy con ustedes. Entonces, esto es lo que el Señor les está diciendo. Mire, la iglesia puede ser aparentemente aplastada, pero ojo,
El que intente dañarlos, sale fuego de sus bocas. ¿Por qué de sus bocas? Porque ellos son el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan que salía una espada aguda de la boca de Él? Bueno, ellos son parte de Cristo, son parte del cuerpo de Cristo. Bien, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16, también tenemos una afirmación tremenda con respecto a esto que estamos viendo. 2 Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Leemos así. Dice: porque para Dios somos, ¿quiénes? Los cristianos, grato olor de Cristo, oigan bien, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, es decir, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Había leído eso usted, hermano? ¿Que usted es olor de muerte para muerte en los que se pierden? Pues eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Sale fuego de su boca. El evangelio es poder de Dios para salvación, pero no se puede rechazar el evangelio impunemente, a menos que Dios tenga todavía paciencia. Y Dios tiene mucha paciencia. Y Dios hace sonar sus 7 trompetas porque tiene mucha paciencia. Pero un día esa paciencia se va a acabar, va a tener su límite. Y entonces, ¿quién va a responder por usted? ¿Va a responder usted personalmente? Le digo una cosa, usted no tiene cómo responder. Hay uno solo que puede responder por usted, es Cristo. La justicia de Cristo. Entonces el versículo 16 de 2 Corintios 2 dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Es cuestión de Dios de quiénes son salvos y quiénes no. Bueno, es culpa del que no cree, por supuesto. Sí, los que se pierden no por culpa de Dios, se pierden por culpa de ellos. Pero los que nos hemos salvado, somos salvos por causa de Dios. A Él sea la gloria. Solo a Él. Entonces, hermanos, ¿me han captado lo que quiere decir que si alguien quiere dañarlos, sale fuego de sus bocas? Bien, la iglesia de Cristo es la amada de Dios, y al llevar el evangelio de Dios lleva consigo el respaldo del poder de Dios, de manera que hacerle oposición o levantarse contra la iglesia de Dios, contra estos 2 testigos, Cristo y su cuerpo, la que lleva el librito, recuerden, su evangelio, no una iglesia de nombre cristiana solamente, no solo de nombre, una iglesia que no se ha apartado de la verdad. A esa iglesia no es posible levantarse contra ella sin consecuencias, a menos que la misericordia de Dios siga extendiéndose contra esos perseguidores. Pero va a llegar el momento en que el poder que lleva consigo, el poder de la verdad del Dios viviente, saldrá en juicio y devorará a los adversarios. De manera que el poder de estos 2 testigos está en sus bocas. Es decir, en el poder del evangelio fiel a la verdad que predican, que es el olor de vida a los que creen, pero olor de muerte para muerte a quienes se levantan contra la verdad. Amén. Vamos al versículo 6.
Leamos el versículo 6. Dice, yo estoy en otra parte. Capítulo 11, versículo 6. Dice, estos, seguimos hablando de los dos testigos, ¿no? Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, ¿qué era Elías que cerró el cielo para que no lloviera? ¿Qué era? Un profeta enviado por Dios. Escuchen, hermanos, la iglesia es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo y lleva el evangelio. Esos son los dos testigos. Y Moisés, ¿qué era? Un profeta también. Bien, juicios sobre la tierra por el mensaje, por el rechazo al mensaje, es lo que hemos leído aquí. La iglesia del Señor Jesucristo, en su nombre y en el poder del Espíritu Santo, con el mensaje de amor, también lleva el juicio contra sus opositores, como Moisés trajo 10 plagas sobre los egipcios por el rechazo de Faraón. ¿Qué hemos leído en estas trompetas? Plagas, ¿no? Bien, pues no se puede rechazar el mensaje de la palabra de Dios sin que vengan consecuencias. De la misma manera, en los días de Elías, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, y entonces Elías oró para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Esto fue un juicio por el rechazo a la palabra de Dios. La iglesia hoy día también cuenta con ese mismo respaldo de parte de Dios. Estos juicios son muy reales hoy día, no son imaginarios. Recordemos que el toque de estas trompetas, muchos de estos juicios son en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Hemos hablado de terremotos, de pestes, de hambres, guerras, inundaciones, calentamiento global, y cada vez va a ser peor. Bueno, todos estos son juicios, son trompetas que suenan para que el hombre se vuelva a Dios. Los hombres pueden levantarse contra la palabra de Dios y contra sus amados y redimidos, y aparentemente no pasa nada, pero aquí leemos que sale fuego de la boca de ellos y devora a los enemigos. Bien, vamos a continuar con el versículo 7. El versículo 7 del capítulo 11 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, sin embargo, vendrá el momento cuando el evangelio ya no se predicará más. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, cuando el evangelio llegue según los planes de Dios a todos los rincones de la tierra, a todos los hombres, entonces ya no habrá más tiempo. El evangelio son las buenas noticias de salvación para el hombre perdido. El hombre necesita salvación y Dios tiene mucha paciencia, y por eso ha enviado a sus mensajeros con el evangelio. Pero llegará el momento cuando ya no se predicará más, cuando hayan acabado su testimonio los testigos, cuando la iglesia ya no predique más. Entonces la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de la bestia? Bueno, la bestia es ese espíritu anticristiano que se levanta contra toda verdad, contra todo lo que se llame Dios verdadero. Así lo leemos en 2 Tesalonicenses 2:4. Es el espíritu de la época,
que se propone destruir los fundamentos de la verdad para imponer cualquier cosa que vaya en contra de la verdad. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el anticristo. Es una bestia que sube del abismo porque todo es obra de Satanás, el enemigo de toda verdad. Nuestros hermanos en Cristo, llamados dispensacionalistas, afirman que el anticristo va a ser una persona específica que va a venir sobre la tierra, un dictador mundial en un momento específico de la historia. Gracias a esta convicción, muchos han errado, se han equivocado terriblemente y han afirmado que Hitler era el anticristo. Otros dijeron que era Stalin, otros dijeron que era Mussolini. Cuando subió Jacques Chirac, un presidente de Francia, muchos salieron a decir que esa era la bestia. Y así lo han dicho una y mil formas y todas las veces se han equivocado. Yo fui uno de esos que tristemente me equivoqué y me paré en púlpitos a predicar doctrinas de hombres como si fuera doctrina de Dios, y yo estaba equivocado. Y les voy a decir específicamente en qué me equivoqué. Edgar sabe exactamente de qué estoy hablando. Yo iba a una librería cristiana. Si veía que el libro lo vendían en la librería cristiana, debería ser conforme a la palabra de Dios. Esa era mi forma de pensar. Así que fui a la librería cristiana y compré un libro titulado Agonía del Gran Planeta Tierra, de un autor llamado Hal Lindsey. Y después fui y compré otro titulado La década del 80, cuenta regresiva hasta el Armagedón. Escuchen, hermanos. En el primer libro, él habla como de 8 profecías que se le habían cumplido. Y entonces uno dice, uy, eso es impresionante. Y entonces yo me bebí enterito el segundo. En el segundo lo que él estaba diciendo textualmente era esto, que Jesús vendría por segunda vez en el año 1988. Y por supuesto Jesús no vino por segunda vez en el año 1988. Y entonces comenzaron a entrevistarlo de todas partes. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con lo que usted escribió? Porque esos libros se volvieron bestsellers. Esos los compraban como pan caliente. Hermanos, y yo fui uno de los que estuve predicando esas equivocaciones. Entonces, hermanos, no soy partidario de esa posición de que el anticristo necesariamente es un dictador, una persona que va a aparecer en un momento dado específico. No, prefiero pensar que es un espíritu que ha estado siempre, es el espíritu anticristiano. Y estaba en los días de San Juan, cuando San Juan escribió sus cartas, él habló del espíritu del anticristo. Así que ese espíritu anticristiano está hoy, es algo que salió del abismo, como lo leemos aquí, inspirado en el mismo Satanás. Bien, vamos a continuar con el versículo 8. El versículo 8 dice, y sus cadáveres, acuérdense que la bestia los mató, ¿no? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bien, el cadáver de estos 2 testigos, es decir, de la iglesia, estará en la plaza de la gran ciudad. Esto es, a vista de todos. Por fin, según ellos, lograron sepultar esos pensamientos, lograron aplastar, destruir, matar esos pensamientos jurásicos, o como lo dicen por ahí, jurásicos. Bueno, jurásicos es un extranjerismo, se dice jurásicos, pero para que me entiendan, jurásicos. Esto es de la época de los dinosaurios, así dicen ellos, que los pensamientos de la Biblia son pensamientos por allá, pasados de moda, pensamientos retrógrados, así les llaman. ¿O no, hermano Ricardo? Sí, allá en el Senado, en la Cámara, en todas esas partes le llaman así.
como así le llaman a los fundamentos absolutos e innegociables de la verdad revelada por Dios. Perdón. Pues la gran mayoría, aunque todavía se consideran cristianos o iglesias cristianas, escúchenme bien, se habrán sumado a estas corrientes ideológicas dominantes. Entonces la iglesia apostató. Acuérdense que Pablo dijo que Jesús no vendría por segunda vez sin que se presentara la apostasía. ¿Qué es apostasía? Darle la espalda a la palabra de Dios. Entonces la iglesia, con el nombre de cristiana, le dará la espalda a la verdad de muchas maneras. Y muchas de estas iglesias se sumarán a estas corrientes. No tienen ningún problema en aceptar todo lo que las leyes digan, todo lo que impongan en las leyes. No tienen problema de hacer alianzas y de estar de acuerdo con ellos. Es decir, mataron a la iglesia. Los dos testigos, es decir, la iglesia es una con Cristo porque es su cuerpo. Será muerta por el anticristo, por el espíritu anticristiano, el espíritu contra la verdad. Es decir, esa bestia que sube del abismo, aquí en el verso 7, vencerá a los testigos y los matará. Los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza pública, esto es, a vista de todos, en la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, la misma ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, la supuesta ciudad santa, pero alejada de la verdad, porque crucificó al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué les trae a ustedes a la memoria la palabra Sodoma? Depravación, ¿no? Incluso hay una palabra que está en el diccionario que se llama sodomía. No me extraña que la quiten muy pronto, porque van a pensar quizás que hace afrenta a los homosexuales y a las lesbianas. Pero ahí está en el diccionario todavía esa palabra. Me gustaría que lo tengan en cuenta, a ver si tengo de pronto la razón, pero no se nos haga extraño si pronto la mandan a quitar. Sodomía. Leamos el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Verán sus cadáveres por 3 días y medio. En este tiempo no permitirán su sepultura. Es decir, harán todo lo posible porque esto jamás se olvide. Que estos cadáveres, este triunfo en contra de la verdad, no sea llevado a la sepultura del olvido, sino que todo el mundo los pueda ver en la plaza principal. ¿Comprendemos el mensaje, hermanos? No permitieron sepultarlos. Harán todo lo posible porque no se vuelva a aceptar cosas como verdad absoluta. Pero será solo por 3 días y medio. Eso quiere decir que será un tiempo muy corto. 3 días y medio. Versículo 10. Leamos el verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bien, el mundo se regocijará y celebrará el haberse quitado de encima ese tormento, ese lastre del evangelio. ¿Ve? Porque mataron la verdad, mataron la iglesia. Bueno, la verdad no se puede matar, pero aparentemente en la iglesia visible, la iglesia ha sido muerta.
Esa forma de pensar que se enarbolaba como absoluta, por fin se la han quitado de encima. Ya no hay quien defienda los absolutos, porque la inmensa mayoría se convenció de que nada es absoluto. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado esto de que yo tengo mi verdad y usted tiene su verdad? Eso parece que fuera palabra de Dios, oiga, todo el mundo se lo sabe. Pues si yo tengo mi verdad y usted tiene su verdad, entonces la verdad absoluta no existe. No, señor, la verdad absoluta existe, independientemente de lo que yo vea y lo que yo piense y lo que usted crea y lo que usted piense. Lo que yo pienso es mi punto de vista, pero la verdad no es mi punto de vista. Entonces todos se enviarán regalos, todos mirarán sus cadáveres, los cadáveres de los testigos, con burla, y los celebrarán, enviándose regalos unos a otros, porque han matado a esos dos testigos y no los dejaron sepultar, no los dejan olvidar en el sepulcro del olvido. Pero miren lo que dice el verso 11. Vamos con el verso 11 a ver qué dice. Dice, bueno, yo estoy un poco perdido con esta Biblia, es primera vez que la estoy usando aquí. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ay, hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hemos leído? El triunfo definitivo de la iglesia. Después de 3 días y medio. 3 días de muerto. ¿Qué les trae a la memoria eso? La muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Sí, yo creo que el Señor está llamando a su pueblo a que piensen que Él estuvo 3 días. Y tal vez el mensaje es este: 3 días y un poquitico más. Aguanten. Aguanten. Es por causa de la paciencia de Dios. Es para que todos sean salvos, ojalá. Es para que ninguno se pierda, ojalá. Es para eso. Tengan paciencia, aguanten. No importa si tienen que perder los bienes de este mundo. No importa si tienen que perder la familia. No importa si tienen que ser perseguidos. No importa si tienen que ser quemados. Aguanten un poquito, 3 días y medio nomás. ¿Y qué pasó después de 3 días y medio? Se levantaron. Sí, nos viene a la muerte el triunfo de Cristo. Los hombres de todas partes están contemplando los cadáveres de los 2 testigos en la plaza pública de la gran ciudad del hombre, construida según el hombre, cuando de pronto esos cadáveres comienzan a moverse y luego se ponen de pie. Y por supuesto, esto llena de espanto a todos los que estaban mirando. El mundo temblará de terror ante estos hechos portentosos de Dios, y se encuentran confundidos. La iglesia, que supuestamente había sido por fin aplastada, habían matado a estos 2 testigos que habían atormentado al mundo por tanto tiempo y no los dejaron sepultar, para testimonio de primera mano del mundo entero. Ahora se levantan de una forma que nadie puede explicar. Esos cadáveres se ponen de pie y el mundo tiembla de espanto. ¿Qué fue lo que leímos? Que el Espíritu de Dios entró en ellos y ellos se levantaron. Ahora, ¿qué leemos en el versículo 12? En el versículo 12 leemos: y oyeron una gran voz del cielo. ¿Quiénes la oyeron? Los testigos, los que se habían levantado de la muerte. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube,
y sus enemigos los vieron. ¿Escucharon? Los enemigos vieron cómo los que estaban muertos se pusieron de pie y luego subieron al cielo en una nube. No solo verán a Cristo, también verán a su iglesia subiendo al cielo. Amén. La iglesia es llevada al cielo y los enemigos de la iglesia lo ven subir en una nube. Amén. Ahora leamos el versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La ciudad del hombre, ¿no? Que más adelante es la Gran Babilonia, es Egipto, la grande ciudad, es la misma. Bien, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, el que le da la gloria a Dios, puede ser que sea un hijo de Dios, puede ser que haya venido a los pies de Cristo, pero puede ser que todavía no. Podría ser. Y le voy a citar un ejemplo. ¿Recuerdan que Nabucodonosor dio gloria al Dios del cielo? Ahora, en el capítulo 14 de Isaías se habla de Nabucodonosor como descendiendo al infierno. Entonces, bueno, no sabemos. Oh sorpresa que lleguemos a ver a Nabucodonosor en el cielo, porque la salvación es por gracia. Pero puede ser también que es posible darle gloria a Dios y todavía no ser un hijo de Dios, todavía no haber nacido de Dios. En una ocasión pasada estuvimos hablando de qué era un cristiano. Un cristiano es aquel que ha nacido de Dios, hermano. No se deje engañar. Un cristiano no es aquel que ha levantado la mano e hizo una decisión por Cristo. No. Un cristiano es aquel que es conocido por Dios. Más que conocer a Dios, es que Dios nos conozca a nosotros. Es eso. Un cristiano es aquel a quien Dios conoce. Ese es un cristiano. Bien, hermanos, hubo un gran terremoto, igual que en el capítulo 6, en el 6º sello. ¡Qué interesante! En el 6º sello también hay un terremoto. En el capítulo 6, versículos 12 en adelante. No quiero leer el texto porque nos demoramos más. El terremoto precede al día final. Mueren 7,000 por este terremoto y los demás se aterrorizaron. Una representación simbólica de los juicios y el terror que se apoderará de los hombres inmediatamente antes de la 7ª trompeta, el día del juicio final. Después de todas estas 6 trompetas, el mundo no se ha vuelto a Dios. El mundo sigue en su empeño deliberado en contra de la palabra de Dios. Leemos ahora que ha pasado el segundo ay, pero el tercer ay viene pronto, y este ya es definitivo. Ahí lo leemos en el versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto, y ese es el definitivo. Ese ya no tiene vuelta atrás, hermanos. Oh, hermano, vengamos a Cristo, porque Cristo ocupó el lugar de todo aquel que en Él cree. Venga a Cristo, no hay otro escape. Que el Señor nos bendiga.